Todos productos frescos y de calidad. Haga su pedido al más 569-3413-0246. Aceptamos pago con efectivo, transferencias bancarias y tarjetas. También hacemos entregas especiales a otras comunas de la región. Encuéntranos también en Facebook como La Bodega de Stani. Frutas y verduras, delivery todos los días. Con 38 minutos en uno de los bloques regalones de este programa, Zoom popular, Zoom vecinal, con dirigentes sociales, dirigentes, que siempre es fundamental, importantísimo poder escuchar, poder conversar también con ellos, saber sus opiniones. Este bloque producido también por el dirigente José Necul, que siempre está ahí. Hay que debe estar conectado por algún lado. Voy a saludar a Rafael Contreras, del Sindicato de Trabajadores de CONAF. ¿Cómo estás, Rafael? Buen día, gusto de saludarte. Buenos días, aquí estamos. Bienvenido. Estamos bien. Bienvenido. Muchas gracias. Resfriado, no digas nada. Y Tatiana Leuquén, por cierto, que siempre nos ha acompañado en otras ocasiones. ¿Cómo estás, Tatiana? Gusto de saludarte también. Igual, buenos días, muchas gracias por la invitación. Partamos por las damas, Rafael, ¿te parece? Voy a partir con Tatiana. Sí, Tatiana, tú que estás relacionado con el tema de la salud primaria, ¿qué te ha parecido? Entiendo que tienes una opinión que nos encantaría a todos escucharla respecto de la salida de la Seremi de Salud. ¿Crees que no era el momento de hacer algún cambio de autoridad? ¿Qué opinión tienes como dirigente? Cercano, obviamente, al sector salud. Bueno, es difícil separar lo personal de la gestión que uno realiza, pero objetivamente yo creo que estuvo mal la forma. El ministro nos faltó el respeto a todos, como ya lo había hecho semanas anteriores, cuando señaló que nosotros éramos los responsables como la población, no hacía caso, y después igual tuvo que resarcir sus palabras. Y ahí también mencionó, cierto, en su momento que las autoridades también tenían su cuota de responsabilidad. Respecto de la salida de doña Mariela, a mí me parece que tampoco era la forma. Creo que se faltó el respeto a ella y a todos como ciudadanos. Cuando uno es jefe, creo que tiene mejores argumentos y formas de hacer el trato personal. Y si tenía que salir o no, bueno, eso tendrá que verse en el tiempo, es el mejor juez. Nosotros como integrantes del Consejo Asesor de Salud de la Seremía teníamos contacto con ella, nunca tuvimos una negación de poder contar con ella en alguna de nuestras reuniones, o si nosotros la solicitábamos, ella estaba en su momento. Entonces, tal vez la gestión en lo macro puede tener ciertas debilidades o mala gestión, pero en lo inmediato con nosotros como consejo asesor o como comunidad, en cuanto se requirió información o trabajo, no solo a lo último, sino desde el inicio de su gestión, nunca tuvimos ninguna complicación. Así que discrepo de algunas cosas que se han dado, pero más allá de eso, yo creo que no nos tenemos que acostumbrar a que desde afuera nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Pero también es menor que este gobierno, lo digo responsablemente, su gestión política y de trabajo no es con la comunidad, no es con sus autoridades, es súper centralista. Y cuando, desde mi juicio, ¿cierto?, cuando ya el agua está llenando el bote del buen chileno, toman otras acciones y se lavan las manos. Yo comparto contigo, Tatiana, y creo que lo habíamos hablado en otros espacios, es que el centralismo asfixiante hace que tengamos gobiernos locales débiles o autoridades locales débiles. Si esto lo pudiésemos modificar en el corto mediano plazo, la cuestión sería absolutamente distinta, y no se trata de ser 100% autónomo y que la república independiente, no, básicamente en mayor independencia y autonomía en la toma de decisiones, porque vivimos acá, porque sabemos lo que necesita la gente, la ciudadanía. Pasa lo mismo con ustedes, los dirigentes sociales, cuando los dejan un poquitito de lado a la hora de tomar decisiones, cuando se necesita llegar en ayuda de una vecina, un vecino. ¿Quién sabe la realidad de esos sectores? Ustedes, pues, Tatiana. Claro, esto, ¿cierto?, en relación a nosotros, la validación igual, a nosotros nos cuesta mucho llegar a los medios de comunicación, por lo mismo celebramos que tú nos hayas abierto una puerta, pero también cuando nosotros hacemos declaraciones, nos enviamos comunicados, pasamos por el sesgo, no siempre se publica lo que nosotros queremos dar a conocer. Entonces también eso es grave. Y lo otro es que no hay trabajo en red.
Nosotros participamos de distintas invitaciones desde el ámbito de salud, tanto en primaria como en el servicio de salud o en el hospital clínico, y cada uno defiende su territorio. Y entonces, cuando no hay un trabajo conjunto entre quienes deberían, ¿cierto?, plantearnos las posibilidades de poder salir de esto prontamente, y cada uno trabaja por su tema y se defiende propio, no tenemos mucho avance. No. Pueden darnos las medidas sanitarias muchas veces, repetirlo, y eso es responsabilidad de nosotros, estábamos clarísimos. Pero debe notar su trabajo en red. Hace unos días atrás nos hablaban de que había una toma de muestras en las poblaciones o en sectores, ¿cierto?, de la comunidad, y todo este tema de la trazabilidad, que algunos entendemos, otros no, y resulta de que los que no sabían eran los dirigentes comunitarios o vecinales, que son los que les avisan a los vecinos, porque también hoy día no es menor que hay mucha gente que se aprovecha y genera esta suerte de estafas. Entonces uno también tiene desconfianza, que le entrega información con temas, más allá de que esté, cierto, el móvil con todos los logos del municipio. La gente no está saliendo, entonces ¿cómo tú vas a ir a hacer una trazabilidad sin decir que lo están haciendo? ¿Dónde están comunicando sus acciones? Sí, ya voy a volver respecto de la situación de los contagios en los consultorios, y ustedes como consejo asesor, ¿qué opinión tienen? Rafa, quiero ir, Rafael Contreras es del sindicato de CONAF. A ver, vino el presidente, anunció que se abre el Parque Nacional Torres del Paine. Al par de días sale el alcalde anunciando algo que yo lo había leído en marzo, no sé si estaré equivocado, te lo voy a preguntar, de que el Parque Nacional se estaba buscando la intención de que sea gratuito para la gente que vive en la provincia de Última Esperanza, la entrada al parque cuando se reabra. ¿Esa decisión parece que se había tomado a fin de año o yo estoy equivocado? Eso por un lado. Y segundo, ustedes como parte, como trabajadores de la Corporación Nacional Forestal, ¿qué les parece que se abra el Parque Nacional? Mira, bueno, saludando ahí a los auditores, buenos días. Exactamente, hay una situación que es bien particular. De hecho, a juicio personal, creo que el alcalde aquí obviamente está aprovechando el momento político para hacerse campaña, dado que es una decisión ni siquiera que ha sido reciente, es algo que lleva años de conversaciones y decisiones también respecto a cómo y quiénes se va a hacer, digamos, para esta gratuidad de la gente, sobre todo de Última Esperanza. Antes de que saliera el anuncio, ahora último, ya se había conversado internamente en CONAF, también del gobierno central. Bueno, tal como dice Tatiana, todo es centralismo. Acá solamente llegan las órdenes de Santiago y eso es lo que se implementa. Aquí hay algunas cosas no es que se retroalimentan, pero no es en la totalidad, no es como quisiéramos. Y efectivamente, o sea, ya desde rato se había conversado que primero se iba a abrir para la gente en forma local y luego más adelante se iba a empezar con los sistemas de cobro, sobre todo para la gente que, o sea, una vez que ya se empezaran a activar las empresas de turismo o la actividad de turismo. Entonces, por eso llama la atención un poco los anuncios tan pomposos ahí de la alcaldía. Y por otro lado, nosotros, claro, lamentablemente también tenemos una situación de que son órdenes que llegan desde nivel central, pero siempre con las condicionantes de que se cumplan los protocolos de salud principalmente, y que obviamente estén implementadas las condiciones básicas para poder atender público. O sea, si bien se llega a abrir el parque Torres del Paine, que es el que más nos preocupa porque tiene más de una entrada, que yo imagino que se irá a disponer solamente de un par de sectores de portería como apertura, eso no está claro. De todas maneras uno tiene que tener un control de la gente que va entrando y obviamente tienen que estar los guardaparques atentos a la gente que va entrando, porque no vaya a ser que ocurran accidentes al interior, que suelen ocurrir, y también obviamente nos preocupa el hecho de que no vaya a ser lo que ocurrió. Justamente ayer hubo internamente me llegan a mí correos o mail de otros lados
otras regiones y donde ya abrieron un sector, un área protegida, precisamente pasó lo que no queremos que pase, que se choclonó a la gente, fue todo por allá. Y además que la gente está en una situación de casi de desesperación por querer salir, siendo que aquí hay tantos lugares para ir, sin restricciones. Claro, yo creo que ante la noticia de poder ir al Parque Torres del Paine, me imagino que habrá mucha gente que querrá ir apenas se avisa. Pero eso es lo principal, y nosotros nos preocupamos de que se esté cumpliendo las normas básicas, los protocolos de salud, y estamos a la espera del resultado que nos diga precisamente la Seremia de Salud unos protocolos que fueron enviados y que fueron elaborados, algunos, por lo menos del Parque Torre del Paine, con la participación de los guardaparques. Ya. Y eso también nos interesa, o sea, que se escuche a nuestra gente por que cierto, está ahí en terreno y que digan... trascendente escucharlo. Claro. Ya te voy a preguntar cuáles son algunas de las medidas que ustedes están proponiendo como trabajadores. Le doy la bienvenida a Doris Sandoval, presidenta de la ANEF. ¿Cómo estás, Doris? Buen día, bienvenida. Hola. Gracias por el espacio, como siempre. Los últimos 15 días han sido bastante complejos para los funcionarios públicos en términos de que hemos tenido dos salidas. Voy a hablar de Patricia McKenney, que con un fallo judicial en contra por abuso y maltrato laboral, finalmente la justicia determina aquello y ella decide dar un paso al costado, renunciar. Eso provocó también declaraciones de dirigentes a nivel nacional, es un tema que se venía viendo hace bastante rato, y escuchando hace algunos días también a funcionarios de la salud, también ellos planteaban o ellas planteaban de que era necesario un cambio por el ambiente laboral que se estaba generando. Complejas 2 semanas con 2 salidas de autoridades del gobierno local y que de una u otra manera también se vinculan al funcionamiento de ustedes como funcionarias y funcionarios públicos en la cotidianidad, ¿no? Sí, tal como tú señalas, ha sido bien intenso esto y es el resultado de un proceso bastante largo como el que tú señalas, que la salida yo hablaría de la salida de la ex Seremi McKenney. Probablemente se le pidió la renuncia más que ella haya renunciado, pero eso es parte ya de los vericuetos propios de la gestión interna del gobierno, pero esta salida efectivamente es el resultado no de un conjunto de arbitrariedades o suposiciones o denuncias al voleo realizadas tanto por la ANEF como por la Asociación Nacional y mucho menos por los funcionarios, sino el resultado además de una sentencia del Tribunal del Trabajo de Punta Arenas, del Juzgado de Letras, mejor dicho, del Trabajo, que efectivamente señala que se produjo vulneración de derechos fundamentales del equipo completo de la Secretaría Regional, de los 3 funcionarios y funcionarios que allí laboran. ¿Y qué derechos fueron vulnerados? Efectivamente, a la honra, a la integridad física, psicológica, producto de un conjunto de maltratos, hostigamientos, y eso es complejo y revela una forma de hacer gobierno, de ser jefatura en los servicios públicos con liderazgo autocrático, déspotas, indolentes, y lo mismo con otra arista, ¿cierto? Hemos visto que, tal como tú señalabas, acompañamos a FAS, que es la organización sindical que agrupa a los funcionarios y funcionarias de la autoridad sanitaria, donde ahí vemos que efectivamente lo que sucede al interior de la organización, que está precisamente siendo responsable de implementar los lineamientos sanitarios, el propio equipo ha hecho su mayor esfuerzo, tremendo esfuerzo cotidiano, pero con un nivel de gestión interna extremadamente compleja, llena de trabas, y nosotros estábamos a puertas de denunciar la práctica antisindical de la ex Seremi Mariela Rojas, porque estaba efectivamente desarrollando acciones de hostigamiento y pretendía además instalar un sumario administrativo
para las dirigentes sindicales que estaban representándole los problemas internos que había. Eso es inaceptable y efectivamente ha sido muy, muy, muy complejo, porque nosotros como ANEF siempre hemos señalado que aquí el criterio que debe primar a todo evento, frente a cualquier decisión que cada uno de nosotros tenga que tomar, individual o colectivamente, debe primar el criterio sanitario. Hemos puesto todas nuestras fichas precisamente en que sea la autoridad sanitaria quien nos mandate efectivamente a las mejores prácticas posibles. Y efectivamente la respuesta, y nosotros no solo representamos y denunciamos, sino estaba recordando a propósito de escuchar a Rafael que el 26 de marzo nosotros le propusimos un protocolo preventivo para nuestra primera línea de SAC, de aduanas, de GAC, etcétera, a la ex-Seremi, y nunca nos respondió si eso estaba bien, si estaba mal, si a lo mejor ellos estaban visualizando otro, etcétera. Entonces, esas prácticas son las que nos tienen efectivamente en las condiciones que estamos, y lo hemos señalado. De esta pandemia no se sale solo, se sale entre todos y todas y articulados. Cualquiera que piense lo contrario está perdido. Ya vuelvo con Doris. Tatiana, tú como vocera del Consejo de Desarrollo de los Centros de Salud Familiar, ¿qué te parece? Porque nosotros hemos recibido muchas, entre denuncias, comentarios, preocupaciones, nerviosismo de funcionarias y funcionarios de los centros de salud respecto de los contagios, respecto de las cuarentenas, de la protección de su propia familia. ¿Cuál es la visión que tienes tú al respecto de esta protección o no de la gente que trabaja en los centros de salud? Bueno, desde el área en todo momento se nos ha dicho que se trabaja por el cuidado de los funcionarios. Uh-huh. Ahora, como dice Dori, los funcionarios están articulados ellos en sus propios gremios o asociaciones, y son ellos los que tendrían que levantar la voz. Yo no sé, con nosotros como Consejo de Desarrollo, como bien dices tú, se han dirigido algunos en forma personal. ¿Ya? Pero no hemos tenido ninguna conversación con los gremios o con las asociaciones, como ha sucedido en otros tiempos o en otras circunstancias que hemos tenido que intervenir en conjunto. Y entonces cuando dicen estamos reclamando, no estamos de acuerdo, bien, pero ¿y los canales que tienen que seguirse? Porque Doris dice que ellos han hecho un trabajo y no han tenido respuesta. Desconozco si en atención primaria los funcionarios lo han hecho. Ahora, nosotros hemos insistido, de hecho desde un Consejo de Desarrollo, que en este caso del Cefam Damianovich, ¿sí? Se firmó un proyecto con el gobierno regional para la compra de útiles y materiales de protección para todos. Si bien es cierto, en un principio están siempre enfocados a la comunidad, también hay una parte que cubre al personal. Y por último, si no está ahí determinado, ya es un tremendo ahorro, porque fue una buena cantidad de dinero que permite que el área pueda también liberarse un poco de acompañar este espacio y tener recursos para otros. Entonces, en ese aspecto, como te digo, hasta ahora, si bien es cierto, igual el otro día nos asustamos un poco con lo que pasó con los funcionarios de Damianovich, digo que hubieron hartos contagios, tampoco podemos estar ajenos que esta es una realidad. Siempre desde el minuto 1 nos dijo que todos nos vamos a contagiar, eso es claro. Ahora, ¿cómo lo va a aceptar nuestro cuerpo individual, cierto? Ese es otro tema. Y por otro lado, la responsabilidad que tenemos que tener nosotros del resguardo de las medidas sanitarias. No nos pueden estar detrás de cada uno diciendo no salgas, no te pongas mascarilla, o sea, ponte mascarilla, el distanciamiento social y todo, cuando incluso las autoridades caen en situaciones que obligan a lo contrario. El otro día, a propósito del 10%, ¿cierto? Uh-huh. No fue un ejercicio administrativo rápido ni sano, porque la gente tenía que ir a hacer filas a las AFP porque no todos tenían las condiciones de reclamar. Después el alcalde el otro día devolvía unas patentes y también hacía que vayan a un gimnasio. El tema registro social que no da por el sistema, ¿cierto?, digital. También la gente tiene que moverse. Entonces, está bien, hay una responsabilidad de la comunidad, pero también nuestras autoridades tienen que pensar en ejercicios ciudadanos que nos permitan cuidarnos. Las filas en las notarías, las filas en la AFP el otro día eran de 4 cuadras. No, impresionante. Entonces, impresionante. Tenemos un alto contagio, no solo porque hay gente que se le ocurra hacer fiesta.
Sí, no, es un cúmulo, absolutamente. Por eso yo he hablado también en varias ocasiones de las señales, porque las señales también ayudan a que una persona sea más o menos responsable. Y yo comparto sí que son responsabilidades individuales, pero obviamente si las señales son un poco licuosas, esas responsabilidades se empiezan a relajar, por decirlo de alguna manera. Vuelvo con Rafael. ¿Cuáles son las propuestas que ustedes, como guardaparques, como gente de CONAF, para la abertura del Parque Nacional le han entregado a la autoridad, y si cuándo podrían tener respuesta de aquello? Mira, nos hemos hecho así como una postura como con una entrega, digamos, oficial de un documento que exigimos algo, o sea, como te dijera, un escrito, una nota, sino que más bien hemos seguido los procesos que lógicamente la institución lleva en forma normal, digamos, que es en el fondo ir siguiendo una serie de pasos y protocolos que se ajustan a los del MinSal. Entonces, en este caso, cuando a todo esto, para que se entienda un poco, la CONAF tiene como una suerte de ciertas autonomías para funcionar. Se entregan lineamientos generales muchas veces y de ahí se van conformando en forma regional los mecanismos que permiten, digamos, conversar estos temas. En este caso, se conformó a nivel nacional una mesa de trabajo en donde están representadas las distintas departamentos y distintas organizaciones internas de CONAF en una mesa que se llama un comité de emergencia. Y a nivel regional, todas las CONAF regionales tienen una mesa de trabajo que es el comité de crisis. En otras regiones en que han sido más autoritarios, no hacen reuniones tan seguido. En esta región nos costó porque los sindicatos hemos pataleado harto para que se nos tomen en cuenta y también para hacer entender de alguna manera que esto es una crisis única, que no se había dado antes, que no es lo mismo las crisis que hemos tenido como CONAF anteriormente, que es una cuestión que es de vida o muerte en el caso de la gente que tiene el mayor riesgo. Nuestros guardaparques, hay muchos de ellos que son adultos mayores, están en ese grupo, y muchos de ellos también lamentablemente sufren de algún tipo de enfermedad. Entonces nos preocupa de sobremanera, digamos, que no se expongan a nuestra gente, digamos, en esa situación. Entonces, a nivel regional, a raíz, digamos, de estos protocolos que se están implementando, se pidió que a nivel local, es decir, en cada una de las áreas protegidas, en este caso Parque Nacional, Monumento Natural, en el caso de Última Esperanza, ahí lo que se pidió fue que los administradores organicen a su guardaparque y se trabajen en los protocolos, un protocolo general que vino de Santiago para llevarlo a lo local. Medianamente se ha logrado eso, obviamente porque con estos apuros o digamos situaciones que pueden darse, que pueden acelerar, digamos, que esto se haga más rápido o se tome en algún tiempo. Finalmente, en el caso del Parque Torre del Paine, ellos trabajaron a nivel de administración su protocolo y obviamente tiene las condiciones locales que ellos están pidiendo, digamos. Y en el caso de Milodon pasó algo similar, solo con una pequeña descoordinación interna que se lamenta un poco que haya sido así, y que finalmente igual salió un protocolo emanado con las condiciones locales. Entonces lo que nosotros tenemos que esperar es que eso sí realmente se cumpla y eso sí realmente se implemente, porque eso es lo que finalmente nos preocupa, que no se vayan, que se pasen por el aro, digamos, estas opiniones y se pretenda solamente abrir porque el jefe grande ahí mandó que había que abrir.
Entonces, Muy interesante el tema de CONAFA, que lo vamos a dejar planteado para retomarlo en los próximos días. Te voy a dejar invitado, Rafael, para que lo hagamos fuera del Zoom popular, lo mismo a Doris, porque en qué condiciones queda la relación entre funcionarios públicos y gobierno después de lo que ha sucedido en las últimas semanas. Me tengo que ir al corte, me lo están pidiendo. Tatiana, sí, te nos envío un vemos. abrazo. Doris, gran abrazo también, muchas gracias. Nos va a estar acompañando en el programa de Camino al Plebiscito a partir de la otra semana, Doris Sandoval. Rafael Contreras de CONAF, un abrazo para los tres. Muchas gracias por estar en el Zoom popular, Zoom vecinal. Que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, Rafael. Chao, Tati. Chao, que estén muy bien. Pausa y nos vamos a Natales. Ojo, vamos a hablar de la costanera de Natales en los próximos minutos. Venimos. Atención, Punta Arenas. Quédate en casa. Nosotros